Vamos a tener una agradable plática con un personaje muy estimado, uno de los líderes espirituales con que contamos actualmente en nuestro estado y en nuestro país. Se trata de Monseñor Arturo Antonio Szymanski, 11º obispo de San Luis, primer arzobispo de San Luis Potosí y actualmente arzobispo emérito, quien este 2017, acaba de cumplir nada más 70 años como sacerdote y 95 años de edad. En marzo, 70 años como sacerdote, en enero, 95 años de edad. Una larga vida dedicada al servicio de Dios, a la Iglesia Católica, y en la que nos ha generado a muchos potosinos bastantes enseñanzas en el tiempo en que dirigió la arquidiócesis nuestra. Monseñor, ¿cómo está usted? Sentado junto a usted. Sentado junto a mí. Esta historia comienza en 1922, en la que queremos platicar, un 17 de enero, en Tampico, Tamaulipas. Sí. ¿Qué nos puede platicar de Arturo Antonio Szymanski en esa época? Que mi padre era un polaco venido de un matrimonio de otro polaco con una tamaulipeca. Mi padre Julio, mi abuelo John vino de Polonia cuando el auge petrolero y se casó con Carmelita Castelló, que era prima hermana de don Porfirio Díaz. Así es que por la parte de mi padre, además de lo polaco, tengo sangre de cacique. Sangre mexicana. Y mi mamá nació en China, Nuevo León. Ya le iba a decir que Ramírez no es chino, en China, Nuevo León. En China, Nuevo León, de una familia cristiana. Por padre y madre soy católico desde antes de nacer. Desde antes de nacer, o sea, nace en familia católica. Padre, en aquellos años, allá por los 20 y tantos. 22 nací el 17 de enero de 1922. Había pues efervescencia, digamos, en nuestro país, había muchas inquietudes. ¿Cómo es que a un joven en el puerto de Tampico, a un niño, le nace la vocación religiosa? ¿En qué momento se descubre que se tiene vocación? Bueno, mi padre y mi madre siempre fueron personas muy religiosas, buenos católicos. Y vivíamos como católicos desde chiquitos, nos enseñaban a rezar, nos llevaban a la iglesia, nos hacían conocer a los sacerdotes, aún al señor obispo de Tampico, de Tamaulipas entonces, don Serafín María Armora, que fue un santo varón. Desde chico le ayudaba yo a la misa. Y ahí de ver a los sacerdotes cómo trabajaban en aquel tiempo con las personas, en tiempos del auge petrolero, vi yo que había un modo de ayudar a los semejantes. Y pensaba yo, bueno, hay muchos modos, pero yo veía a los sacerdotes y creo que ahí fue el medio que tuvo Dios para llamarme a querer ser sacerdote. Pero era una época difícil, digamos, para el catolicismo, por los movimientos revolucionarios, por una serie de situaciones, de circunstancias. Sí. Eso a lo mejor a algunos los desalentaba. Y luego además estando en Tampico con el auge petrolero, pues había muchas otras oportunidades, padre. Sí, pasó como mis padres
eran católicos, me metieron a un colegio de monjitas, de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, que tienen su casa matriz en San Antonio, Texas. Y allí empezó yo un poquito a tratar otros niños de Tampico, pero después mi madre era maestra y una amiga de ella, Aurora Sosaya, le dio por hacer un kinder, el Jardín de Niños Lauro Aguirre, que Lauro Aguirre fue de los grandes políticos tamaulipecos. Y mi mamá, después de haber estudiado yo un año de kinder con las madres, me inscribió al Lauro Aguirre. Y en el Lauro Aguirre había 2 años de kinder y 2 años de primaria. Y allí empecé a estudiar la primaria después de haber estado con las monjitas. Ahí seguí con la idea de ayudar a los semejantes. Tenía un compañero cuyos papás trabajaban en el rastro y seguido me llevaba al rastro a ver cómo mataban los animales y también a veces a comer chicharrón. A comer chicharrón al rastro de Tampico. Al rastro. Y fue un buen amigo mío y yo veía cómo había muchos niños que necesitaban ayuda de la gente grande. Y en eso, y en que iba yo a la iglesia, me nació a mí el deseo de alguna manera de ayudar a mis semejantes. Al terminar la primaria con las monjitas, se abrió en Tampico, hacía un año que se había abierto una escuela secundaria proletaria nocturna. Y mi papá... ¿Y ahí fue a dar usted? Mi papá quiso, como católico, meternos a la escuela secundaria proletaria para que viéramos cómo sufrían a veces los chamaquitos. Y entramos a la secundaria proletaria. Era cuando el comunismo estaba en auge. Y entonces los maestros hablaban de los curas. Y yo siempre les decía... El enfrentamiento religioso sí, de aquella época. Y yo le decía, maestro, ¿qué es un cura? Y se enojaban porque yo les explicaba lo que era un cura y lo que era un simple sacerdote. Y tuve varios encuentros hasta que llegó un momento que me corrieron de la escuela por ser amante de los curas. Estuve allí, todavía estando en la secundaria, me gustaba ir a las corridas de toros. Un tío mío era inspector de espectáculos y me llevaba y entraba yo de gorra. Y precisamente conocí toreros buenos de aquel tiempo y todo. Y algún momento tuvimos problemas económicos en la secundaria y organizamos una becerrada en la que toreamos los alumnos. ¿Le Así. hizo al matador? Pues yo al novillero. Ayudé como banderillero a otro que le decíamos la Mócola, Omar Villalobos, que después fue novillero. Y usted fue banderillero en esa... Yo fui banderillero ahí y me di cuenta de que en las corridas de toros, en el ruedo están los valientes y en las gradas los cobardes. Y decidí... ¿Y le exigen a los valientes? Decidí ser de los de las gradas, porque ver ya un becerrito delante de uno no es igual que ver un toro de lidia. Pero bueno, así fue que me corrieron de la escuela. ¿De la proletaria? De la proletaria. ¿Y dónde continúa estudios? No, pues mi madre me llevó con el señor obispo a decirle que me habían corrido de la escuela
que qué hacía conmigo. Y el señor obispo dijo, sigue viniendo a ayudarme en la misa aquí, ya veremos qué hacemos. Y mi mamá platicó con mi papá, pero mi papá, que era tenedor de libros, entonces no se llamaban contadores Eran los públicos, tenedores de libros. era tenedor de libros de una tienda de abarrotes grande de Tampico. Platicó con él y mi papá dijo, pues voy a tratar de que entre a alguna escuela de comercio para que se prepare para el futuro. Pero yo le dije, papá, yo estoy pensando en ser sacerdote. O sea, ahí ya estaba definida la vocación. Pensando como una probabilidad. Y resultó que, pues, el señor obispo habló con mi mamá le contó todo cómo me habían corrido de la escuela y le dijo, te voy a preparar para que te vayas al seminario. Y tenía un grupito de como unos 15 niños que se estaban preparando para ir al seminario. Y me puso con ese grupo y ahí nos enseñaban latín, porque en el seminario teníamos que saber latín al principio. Era la lengua oficial. La lengua oficial. Y estuve preparándome así y luego me mandaron a un lugar desconocido por muchos de los oyentes, al Seminario Conciliar Guadalupano Josefino de San Luis Potosí. Ahí está su primer vínculo con nuestro estado. Sí. Y entré al seminario, yo que en Tampico había sido nadador y había echado clavados y todo, llego a una tierra Donde no había en agua. que en el seminario teníamos obligación de bañarnos una vez a la semana, aunque no nos hiciera falta. Y no había ¿Dónde agua. estaba el seminario aquí en San Luis? En El esa época? seminario Que llegó usted. estaba junto al santuario de Guadalupe. Ahí yo cada vez que voy veo con gusto el lugar donde entré al seminario. Junto al santuario de Guadalupe. Ahí en la casa anexa que está todavía allí, viendo al santuario de frente, al lado derecho está la casa que fue al seminario, que todavía creo que son oficinas de la parroquia. De la parroquia. Y allí entré y el padre Jesús de la Mora era el rector del seminario, nos acogió. Y pues entré como todos a estudiar latín, a estudiar griego y a estudiar todas las materias secundarias. Y estudié allí 3 años de humanidades en los que me hicieron aprender, a veces a golpes, latín y griego y un poco de francés, además de las materias. El ambiente social potosino en esa época, en torno a la iglesia, a los seminaristas, ¿cómo Bueno, era? El ambiente potosino era como creo que sigue siendo hoy. La señal típica de San Luis era la tuna. A veces encontraba uno gente que parecía que tenía espina. Como la tuna. Pero quitando la tuna, la tecatita, quedaban corazones muy dulces. Y creo que así son ahora, ya a esta edad y después de haber vivido tanto tiempo aquí, que así son en realidad los potosinos. Ásperos pero dulces. Que a veces ásperos, a veces pelean, pero es que no saben que abajo de la tecatita está el corazón. Está el corazón. En esa época usted estudió aquí en el seminario. ¿Aquí se ordena? No, yo estuve 4 años en San Luis. 4 años en San Luis. Estudiando. Y a los 4 años me dijeron que mi señor obispo me quería mandar al extranjero a estudiar. Me dijeron que de un día para otro diera los exámenes.
Y me acuerdo que yo entre las materias que tenía un poquito mal era la física y la biología. Y dos sacerdotes de aquí que ya fallecieron, el padre Barrientos y el padre Estrada, que eran pasantes, eran teólogos que nos daban clase, nos enseñaban uno física y otro biología. Y les fui a preguntar, me dijeron que presentara las materias, y yo estas dos las había dejado para los días de exámenes. Entonces les fui a preguntar algo de las materias en las que tenía alguna duda. Me explicaron muy bien, y al día siguiente que di los exámenes, ellos me preguntaron lo que yo les había consultado. Así es que me pasaron de gorra en física y en química. Pero así empezó mi estancia en San Luis. Cuando me fui de San Luis, estaba la Primera Guerra Mundial todavía y no nos dejaban ir al otro lado, a Europa. Y me mandaron a San Luis, a Montezuma Seminari, a Estados Unidos, a Montezuma Seminari, un seminario que habían comprado a los obispos norteamericanos, a una compañía de hoteles, que era una casa muy grande, junto a Las Vegas, Nuevo México. No Nevada, no. Junto a Las Vegas, Nuevo México. Y ahí teníamos muchos acres de terreno. Decían que lo habían comprado los obispos americanos. En aquel tiempo no se podían hacer negocios donativos. Lo habían comprado en $1. Como una graciosa concesión, un precio para simbólico que no hubiera para poder entregar. Y nos dieron el seminario. Y esto era para apoyar a la Iglesia Católica, que en ese momento no podía mandar gente a formarse a Roma, porque había estaba la prohibición guerra. Y bueno, pues ahí empecé a estudiar, encontré muchachos de todo México, y ahí empecé a vivir otra visión del México que yo tenía. Yo conocí el México de Tampico, un poco de Monterrey, de donde era mi madre, y San Luis Potosí, pero empecé a conocer de todo México. Y cada vez yo veía que había muchos valores en los mexicanos, y me daba más el deseo de aprender bien a ayudar a los mexicanos, y creía que podía hacerlo siendo sacerdote. Me reafirmé en la vocación a ser sacerdote. Y en Montezuma no podía uno regresar ahorita con los aviones, coge un avión y está ahorita en Roma. Entonces no podía uno regresar. Me pasé en Montezuma 6 años. De Montezuma solo salía o el que se ordenaba sacerdote, o el que dejaba la vocación y se quería venir. Y cuando se moría uno ahí lo enterrábamos. Teníamos hasta cementerio. Y ahí estuve hasta que me impusieron las manos y me hicieron sacerdote. La ordenación se da en 1947. En 1947. En marzo. Sí, en marzo de 47. Y cuando me ordené, hice una carta a mi señor obispo. Nos habían leído mucho la vida del cura de Ars, un santo cura francés. Y yo le leí, el ejemplo del cura de pueblo. Quise ser yo un cura de un pueblo, y le mandé decir a mi señor obispo que me mandara al pueblo más pobres de Tamaulipas. No digo nombres para no dañar a nadie, pero le dije a qué pueblo me mandara. Y en realidad
Le llevé la carta a mi padre espiritual y la leyó y luego me dijo, muy bien, muy bien. Y luego me la rompió en las narices. Así, de plano. La rompió. Nada pedir, nada rezar. Apenas te vas a ordenar y ya estás pidiendo dónde te mande el Señor. Nada pedir, nada rehusar, rezar. fue la consigna Que es la consigna espiritual. que le dieron. ¿Y la ha cumplido, padre? Pues mire, echando un brinco a este tiempo, yo fui rector del seminario de Tampico. Y yo también era oficial en las causas matrimoniales en la curia. Y cuando había ganado yo una causa matrimonial de un matrimonio rato non consumato, así se llamaba, y me mandaron decir que el delegado apostólico, que hoy es nuncio, me llamaba porque quería hablar conmigo, y yo, pensando que habían apelado a la causa de rato non consumato, cogí todos mis papeles Para defender su y decisión. me fui a defender mi situación a la delegación apostólica en México. Y cuando llegué a la delegación apostólica, el delegado me saludó, me preguntó que cómo estaba la salud, en fin. Y yo creía que me iba a tratar ya el asunto del matrimonio. Y me dijo, el Papa Juan XXIII, quiere que usted sea obispo. Yo pensé, tanto papel para venir a esto. Y le dije... En una época en que los obispos normalmente eran nombrados de cierta edad. Sí. ¿Y usted era muy joven? Yo tenía entonces 38 años. Y cuando me vio el delegado que yo quedé dudoso, dije, no quiero ir al oratorio a rezar un rato. No me acordaba ni que había oratorio en la Nunciatura. Estaba emocionado por la asustado, asustado. Asustado. Por la responsabilidad que se le venía. No, y fui y empecé. Bueno, ahí empecé a ver nombres de sacerdotes que yo creía que podían ser obispos, que yo conocía como un sacerdote joven. Y salí de la capilla con la idea de decirle al delegado apostólico que está este y este y este, que yo creo que pueden ser obispos. Pero al irme a salir de la capilla me acordé de lo que me dijo el Padre Espiritual. Nada pedir, nada. Y entonces, pues como cordero al matadero, ahí aceptó al delegado apostólico mi nombramiento de obispo. ¿Y es ordenado obispo en qué año, padre? Bueno, después de que acepté, tuvieron que mandar decir a Roma y había el secreto pontificio. Yo no le podía decir a nadie lo que me habían dicho, que me iban a hacer obispo. Yo llegué a Tampico, mi obispo era Corripio, me dijo, ¿cómo te fue? Bien, no hay problema, ni a él le podía decir. Aunque fuera... Es un secreto del que solo el Papa podía perdonar si uno lo violaba. Y al poco tiempo apareció la noticia y pues llamó la atención en Tampico que me hicieran obispo. Pero cuando me dieron, pues sí, el Papa me dijo, y voy a ir a ayudar a una diócesis necesitada, la diócesis de San Andrés Tuxtla, en el sur de Veracruz. En el estado de Veracruz, San Andrés Tuxtla, ahí es obispo coadjutor. Obispo coadjutor.
obispo titular de Cherazonte. Cherazonte es lo que me llama a mí la atención. ¿Dónde está Cherazonte? Cherazonte es una diócesis del Asia que hubo, que se acabaron. Para los obispos titulares les dan el título de una diócesis que había existido y que ya no está, para que tenga el nombramiento. Yo tuve que ir después a Cherazonte a ver dónde estaba. Y era un sembradío. En Asia. Pero así me nombraron obispo titular de Cherazonte, con derecho a sucesión en San Andrés. En San Andrés Tuxtla, ahí está como coadjutor, allá por 1960. En 1960. ¿Y hasta cuándo está ahí en San Andrés? Bueno, a mí me ordenó Corripio en el 21 de junio de ese año y fui a San Andrés Tuxtla y estuve como coadjutor 2 años. 2 años. Y a los 2 años el Papa me nombró administrador apostólico, o sea, ya casi obispo. Ya en el ya siguiente con el paso. gobierno. Y me acuerdo que cuando llegué a San Andrés Tuxtla, había un señor obispo ancianito, un hombre de Dios, don Jesús Villarreal Fierro, que era de Durango y que tenía una hernia que le daba casi desde la base del estómago hasta la rodilla. Y estaba allí como un mártir. Y allí me acuerdo, lo cuento por curiosidad, me dijo al llegar: San Andrés es una diócesis pobre, no tiene dinero. Usted va a ganar 400 pesos mensuales por ser mi obispo coadjutor. Va a tener casa aquí en el obispado y 400 pesos. Y me dijo, 100 pesos por vicario general, 100 pesos por rector del seminario, yo iba de rector del seminario, 100 pesos por juez eclesiástico y 100 pesos para otros gastos. Ese es el sueldo. Ese era su viático, su sueldo, con que empezó como obispo en San Andrés Tuxtla. Ahí termina como obispo ya. Sí, estuve en San Andrés Tuxtla del 60 al 68. Al 62 nos llaman al Concilio Vaticano. ¿Cómo va a dar al Concilio Vaticano? Bueno, en el Concilio Vaticano nos hizo la convocatoria el Papa Juan XXIII a todos los obispos del mundo. Y yo todavía era coadjutor en el 62 y le dije al señor obispo, vamos a Roma. Dice, no, yo ya estoy viejo, ya no puedo, usted sabe mis enfermedades. Que le digo que estaba delicado. Me dice, vaya usted a Roma y yo hago una carta diciendo que no puedo ir. Y llegamos a Roma como pues, a hospedarnos como seminaristas, porque nos hospedábamos en los colegios que teníamos. Sobre todo los mexicanos, nos hospedábamos en el Pío Latinoamericano o en el Legionarios de Cristo. El de los Legionarios de Cristo era un colegio en que estaban los fundados por el padre de Maciel. Y los muchachos nos dejaron los cuartos de ellos, de seminaristas, y ellos se fueron a dormir al gallinero, literalmente. Ahí nuestros cuartos eran cuartos chiquitos, en que teníamos un lavabo y una camita y un escritorio. Ese era el cuarto que tenía cada uno. Teníamos baños comunes. Y pues así empezamos a ir. Teníamos un autobús
del colegio Mercedes-Benz y llevamos unas placas de Tlaxcala. Con placas de Tlaxcala andaban moviendo el carro allá, el Las autobús. llevamos los obispos diciendo con unas placas de otro lugar del mundo no nos molestarán los italianos. ¿Y Y funcionó? le pusimos las placas, pues todos veían placas muy raras y nunca nos. Oiga, padre, ese concilio ecuménico se abre en el 62 El con 62. Juan 23. Sí. ¿Y, Juan- y consta de varias fases? Sí, 4 sesiones. Terminamos el 65. ¿Y usted participa en todas? Íbamos a estar en Roma 3 meses cada año. ¿Y usted participa en todas las Yo etapas? participé en todas las ¿Y es sesiones. el concilio que fija las normas del catolicismo actual? Bueno, sí. El Papa Juan XXIII dijo que había que abrir las puertas de la Iglesia al mundo actual. Y se hicieron documentos maravillosos que abrieron la puerta hasta para la liturgia. Antes la liturgia tenía que ser en latín y de espaldas, De espaldas. al pueblo. ¿Usted cree que todo lo que se trabajó en el concilio generó desarrollo a la Iglesia Católica? Bueno, en latín dicen que contra facta nulla argumenta. Contra los hechos No hay ningún argumento, o sea, argumento. Sí, fue un parteaguas en la Iglesia Católica. el Sí, concilio. sí, definitivamente. Antes fue el 21º concilio ecuménico que hubo. Es el segundo Vaticano, pero es Sí, el... los otros 20 que habían sido en diversas partes del mundo, más bien se habían dedicado a dilucidar y aún condenar algunas cosas. Y el Vaticano abrió las puertas. abrió, fijó, estableció normas Sí, y abrió las normas, puertas a sí, mayor para- participación. Fue, como dijo Juan XXIII, el ayornamiento de la Iglesia, la puesta al día de de la Iglesia. Actualmente, padre, ¿usted considera, con su amplia experiencia, con su visión, que se necesitan algún otro concilio o algunos otros mecanismos? Yo creo que lo que se necesita ahora es que por lo menos los católicos conozcan un poquito Lo que más pasó, el concilio, Lo que porque pasó en ese concilio. realmente ahí se abrieron las puertas para muchas cosas. Pero una prueba de que el concilio cambió muchas cosas de la Iglesia la tenemos en el Papa actual, un Papa latinoamericano, el Papa Francisco. Que no se esperaba que hubiera un papa latinoamericano No. tan pronto. En septiembre pasado, que yo estuve con él, le dije que en México estábamos muy contentos porque había venido y había estado aquí con nosotros un tiempo un papa que tenía 2 datos que ningún otro papa habían tenido, que era latinoamericano y que era jesuita. Y el papa se rió porque le dije, y hasta sacaron por ahí una foto que luego han dado funcionando un poco, en que estábamos el papa y yo saludándonos, después de que yo le dije de que era un papa que tenía 2 cualidades o 2 datos que ninguno tenían papa otros. había tenido. Padre, esa participación en el concilio y su activismo, llamémosle así, celo apostólico, lo han llevado a conocer muchos personajes y a vivir diversas situaciones. De los papas que ha conocido, ¿qué podemos decir en su trato con ellos? Juan XXIII, por ejemplo. Juan XXIII fue un hombre de Dios que por algo ya es santo. Se atrevió a hacer un concilio. Y cuando el Papa Juan XXIII dijo en la curia romana que iba a hacer un concilio, llamó mucho la atención. Hasta muchos se asustaron. Juan XXIII lo
conocí en el concilio. ¿Y tuvo pláticas con él? Sí, varias. Él era muy afable. Y en el concilio íbamos a ver al Papa, pero tenía uno que hacer la petición para ir a verlo y lo recibían los gentilhombres ahí y hasta que entraba uno con el Papa. Todo el protocolo. Sí, el protocolo estricto. Y cuando yo llegué con el Papa, me sentaron en un recibidor y estaba yo esperando para ver al Papa. Cuando se abrió la puerta y salió el Papa Juan XXIII a recibirme. ¿Él directamente? Así, sin ningún protocolo, salió. Y con eso nos ganó mucho. O sea, él rompió ese tipo de, algunas cosas, sí. de situaciones. Bueno, él era un italiano creo que del Piamonte, muy, muy asequible, un gran hombre. Oiga, y enseguida Pablo VI. Pablo se veía más serio, sí, más... Pablo VI era, en tiempo del concilio, él era obispo, creo que de Milán, pero era un hombre de la curia que sabía mucho y que también pues vivió el concilio. Le dio continuidad al trabajo de... Vio que era necesario. Cuando murió Juan XXIII se pensaba que a lo mejor el concilio paraba. Y Pablo VI, inmediatamente que murió Juan XXIII, dijo que el concilio se volvía a seguir que llegar a su... el año siguiente, pues. ¿Y con él qué trato tuvo, con Pablo VI? Pues tuve muchos detalles así, sobre todo él era un hombre muy bueno, que se preocupaba mucho por tratar bien a las gentes y era un diplomático santo, que es difícil decir así. Encontrar Me atrevo a decirlo con mucha humildad. Santo. Un diplomático santo. Y salió papa y estuvo un tiempo grande, todo el tiempo del concilio. Y en el concilio me tocó una vez conocer al que iba a ser sucesor de él, que todavía no era papa, que no era cardenal. Todavía no era cardenal, era Juan Pablo I. No, Albino Luciani. Albino Luciani. Albino Luciani. Después era obispo de Vittorio Veneto, de una diócesis chiquita de Italia. ¿Y con él cómo se llevó? Con él ¿Qué podemos platicar? nos conocimos, Luciani. Porque él había sido compañero en Roma del obispo de Acapulco, don Pilar, José Pilar Quesada. Ya estaban los dos ancianos. Y yo me juntaba con el señor Quesada a ir a platicar con Albino de muchas cosas. Y Albino y Quesada estaban juntos en las sillas del concilio, les tocaba lugar juntos. Y a veces ya un poco anciano el obispo Quesada de Acapulco se dormía y se quitaba el solideo y lo dejaba ahí en la mesita que teníamos. Y yo, de mala gente, un día los solideos ahora son de tela, antes eran abajo de cuerito. ¿De piel? De piel. Y yo en la piel le pinté unos ojitos y una boquita y una naricita. Era travieso el padre Simansky. El obispo Simansky. Era obispo. Y era obispo, padre. Le pinté y en lugar de dejárselo ahí, lo volteé y se lo puse en medio concilio. Todos los obispos que estaban ahí cerca se rieron. Y Albino me dijo, no haga eso,
está dañando la fama de un obispo. Entonces recibió un regaño prepapal. Prepapal. Sí, fue lo poco que tuve así más chusco, diríamos, con Albino Luciani. Con Albino Luciani. Y su relación, que ha dado mucho de qué hablar, con el siguiente papa. Es que Juan. Sí, resultó que Albino Luciani llegó de papa, creo que 32 días. 33 sí, fue días. el papa breve, dice. Sí. Y después vino Juan Pablo II. Juan Pablo II, que había sido obispo en Polonia en tiempo de la posguerra, era un hombre que se hacía notar por su trato. Primero, era políglota. No sabía castellano, pero con el trato mío empezó a hablar castellano. Entre otros, no digo que yo, pero conmigo hablábamos medio en polaco, medio en italiano. ¿Usted lo conoce en el concilio? Sí, nos conocimos y un día nos... ¿Él era obispo o auxiliar? Era, no me acuerdo la mera verdad, pero era auxiliar y después le hicieron arzobispo de Cracovia, ya cuando le hicieron cardenal. Pero cuando empezó el concilio, era obispo de auxiliar de una diócesis, no me acuerdo, la mera verdad. Pero el concilio es cuando tienen una participación, una colaboración. Sí, el cardenal Wyszynski, que era el jefe de los obispos polacos, nos invitó a todos los de apellido eslavo a comer un día con los obispos polacos. Y yo, joven e inexperto, fui. Y no fue ningún otro a donde estaban hospedados los polacos, nomás fui yo. Y entonces el Wyszynski me sentó así a la derecha a mí, en la comida, y a la izquierda a Lolek, a Karol Wojtyła. Y al terminar la comida, Wyszynski me dijo que se había llevado carro. Le dije que no, que había ido en taxi. Le dijo, llévalo. Y entonces Lolek, que después fue Juan Pablo II, fue mi chofer en un 580, en un carrito chiquito italiano. Y ahí nos conocimos. Ahí se hicieron amigos. Ahí nos empezamos a hacer amigos. Entonces, y todo el concilio... Recibió un regaño prepapal y trajo de chofer a un futuro papa. A un futuro papa, sí. Y yo, cuando murió Pablo VI, cuando murió Pablo VI, me habló el cardenal Corripio, entonces no había todavía los teléfonos de ahorita, la comunicación. Me habló por teléfono Corripio, que era arzobispo de Oaxaca, y me dijo, oye, ya salió un papa nuevo, con un nombre muy raro. Yo creo que ha de ser un africano. Un africano. Pues se publicó el nombre Wojtyła, pues él dice, le dije, ¿no te acuerdas? Wojtyła, mi amigo, le dije, polaco. Pero Corripio había oído en el radio la noticia en Roma, y él oyó. Pues es que fue una sorpresa en esa ocasión. Y le digo, pasó curioso porque es mi amigo. Y sin embargo, cumplió muchas expectativas que se generaron en torno a Juan Pablo II, a su época, a lo que tenía que hacer. Entonces ahí conoce también a Ratzinger, ¿usted? Bueno, a Ratzinger lo conocí en el concilio. Él era uno de los teólogos consultores conciliares presentado por Alemania. Había consultores conciliares y luego
otros consultores que llevábamos los obispos. Los mexicanos llevábamos a un jesuita, Daniel Olmedo, pero era consultor del episcopado, mexicano. No era conciliar. Ratzinger sí, era ya. Pero, o sea, desde aquellas épocas ya era un teólogo con reconocimiento, con como cierta sacerdote, solidez. profesores de teología, en fin. Y Olmedo había estudiado en Alemania, Olmedo fue profesor mío en Montezuma, y había estudiado en Alemania y era conocido de Ratzinger. Y tuve yo ocasión por esto alguna vez de platicar, de estar ahí con el teólogo Ratzinger, que era de los notables. Pero no pensé así. Que iba a llegar también a ser papa. No pensé en realidad. Pero sí lo llegué a conocer y a tratar. Y era un hombre muy erudito, que lo había llevado de manera especial el cardenal Frings, arzobispo de Colonia, que era uno de los alemanes que más le entraban a las discusiones conciliares. Y Frings era medio ciego y seguido hacía unas intervenciones que decía uno, ¿cómo le hará este señor? Pues yo creo que con Ratzinger de ayudante. De auxiliar. Pero fue notable el cardenal Frings. Entonces fue una época muy memorable esa del concilio en la que usted participa, en la que hace una amistad muy estrecha con Juan Pablo II. Sí. Por ahí tiene algunos recuerdos que por ahí Pati los va a tomar, Pati Medina, que nos auxilia en esta entrevista, por ahí va a tomar algunas fotos, algunas imágenes de estos recuerdos. A usted cuando lo nombran arzobispo, ¿quién era el papa? ¿El obispo de San Luis? A mí cuando me nombran obispo de San Luis era Juan Pablo II. Y arzobispo también ya fue en esa época. También él me nombró. Usted fue el número 11 de los obispos de San Luis y el primer arzobispo. Aquí en San Luis Potosí, los 12 años que estuvo, le tocó una época muy especial. 12 años en política son 2 sexenios, sin embargo en 12 años conoció como 4 o 5 gobernadores, yo creo. Sí. Le tocó una época en la que un bando político acusaba que desde el púlpito se invitaba a participar por un determinado candidato y a usted hasta lo acusaban de estar apoyando a otro grupo. Llegaron hasta de manera irreverente a decir que era Primamsky. ¿Qué experiencias hay de esa? ¿Cómo sorteó tantas cosas? Porque mantuvo el barco de la feligresía católica pues a flote. No, bueno, yo sabía que donde quiera tienen que opinar. A propósito de Primansky, le doy un chiste, diríamos ya después, que yo les dije. Su famosa declaración. Una vez me dijeron que de qué partido era y les dije que era del PRD. Usted y del los PRD, escandalizó a todos. Del Partido del Reino de Dios. Yo mantuvo equilibrio. Quise mantener sobre todo un trato más humano y más hasta con cierta hilaridad con los semejantes. Pero hubo apertura en la iglesia cuando usted llega. Bueno, por ejemplo, los medios de comunicación, que es lo que nos toca a nosotros, tuvimos muchas puertas abiertas y una estrecha relación. Y pudimos hablar como estamos hablando ahorita, de temas, háblenme como chico de la calle, nos decía usted. Sí, miren, yo venía de el clima de Tampico, que era de una manera. Había vivido en San Andrés. Sí, venía del de Veracruz, que es también por eso le digo, muy abierto, franco. No me extrañaba. Tampico, Veracruz, más o menos Tamaulipas, Veracruz. Cuando llegué aquí, bueno, me dijeron San Luis, pues nada pedir, nada rehusar. Llegué. Yo vi que en San Luis uno de los medios
que no se podían usar tan libremente, aún en mi tierra, en Tampico, eran ustedes, los periodistas. Yo dije, una tarea mía es hacerme amigo de los periodistas. Y también alguna vez llegaba algún periodista que quería pelear a decirme, le dije, vaya y tranquilícese, y ya que esté tranquilo platicamos. Pero a mí no me mandaron a pelear, a mí me mandaron a pastorear. Y el pastor debe conocer todas las ovejas. Y entre las ovejas hay cabritos y también grandes. Unos más grandotes. Por eso Bueno, no hay problema. Pero además, usted supo llevarla bien con todos los sectores. Mire, Hay aprecio, hay reconocimiento. yo le agradezco su flor y la pondré en una maceta, pero puede ser que a alguien no le haya parecido mi modo de ser, somos humanos. Pero a mí no me gusta pelear. Eso es lo que yo aprendí de mis padres. Fuimos 10 hermanos, peleoneros como chiquillos, y nunca nos dejaban que peleáramos, que discutiéramos un poco, pero después, hasta cierto límite. Sí, y desde chico yo traigo eso, yo no peleo. Si alguno quiere pelear, pues no soy su contrincario. Después de esta época en la que usted decide, pues le toca una época intensa, insisto, pero al final, cuando le llega el retiro, había quienes pensaban con toda honestidad, padre, que el siguiente paso del arzobispado era llegar a ser cardenal. Sin embargo, llega usted a la edad reglamentaria y pide su retiro. Sí. Después de ese retiro, se queda aquí en San Luis Potosí con nosotros, cosa que muchas personas le agradecen porque ha seguido siendo un líder espiritual, un guía en muchos. Pero tiene una actividad muy intensa, parece que sigue siendo el sacerdote que todos los días tiene que estar en su parroquia, en su misa y todo. ¿Cómo ve a San Luis y cómo se siente entre nosotros? Primero le digo, los cristianos debemos ser cristianos siempre. De tiempo completo. Así es. Que uno es obispo, bueno, sigue siendo cristiano y tiene las obligaciones de cristiano y de lo que es. Uno que es casado sigue siendo cristiano, no porque se casó deja de ser. Sigue teniendo un puesto político, no por eso deja de ser cristiano. Yo digo, la tarea de uno es tratar que haya una verdadera fraternidad. Y entre los mexicanos, una de las cualidades que yo siempre he visto es que por la buena pueden lograrse muchas cosas. Pero tenemos la televisión y tenemos los celulares y tenemos el cine y todo, y han metido mucho la guerra entre las personas. También yo veo lo digo con mucha caridad, aún en la prensa, que a veces pues se ve que están picándose crestas, y yo digo, picándose crestas no se logra sino tener gallos de pelea. Entonces, ¿qué hacer? Problemas donde quiera hay. ¿Cómo se solucionan los problemas? Tratando de que haya concordancia. Y tengo claro lo que dijo el Papa Francisco. La teología, hemos de vivir en este tiempo la teología del encuentro. En la teología del encuentro, cada quien debe saber qué temperamento tiene. Pues pueden ver en algún autor de psicología los temperamentos,
pero todos tenemos un temperamento y con el temperamento que Dios nos ha dado debemos ser personas de buen carácter. Y ahí es donde entra el trabajo de uno. No dejarse llevar por el temperamento, sino tratar de usar las cualidades que tiene con su temperamento, emotivo, no emotivo, activo, no activo, de reacciones primarias, de reacciones secundarias, que en su temperamento debe uno de tratar de ser de buen carácter. O sea que la convivencia siempre va a ser posible mientras uno quiera encontrarse y encontrar a los demás. La única excusa que veo para que haya dos de diverso temperamento que quieran arreglar sus asuntos es la de los boxeadores o de los luchadores. Ahí está concertado todo. Ya ahí con reglas, pero además con reglas. Hay reglas y con alguien también. que esté ahí al pendiente. Pero dice uno, bueno, de otra manera, por la mala, se pueden decir arreglé, no arreglaste. Paraste una cosa, pero hay que dar. Por eso, cada quien debe tener lo que dijo el Papa, conocer su temperamento y tratar de ser buen carácter. Segundo, saber que no hay dos que seamos iguales, ni gemelitos. Los gemelitos también no son tan iguales. Luego, si no somos iguales, hemos de admitir que no van a hacer los otros lo que yo quiera, todo lo que yo quiera, no lo va a hacer usted, pues ¿por qué? Pero si yo le puedo dar un consejo que creo que le sirva, se lo doy. Y hasta ahí puede llegar, pero más, ahora tienes que hacer así. No. Entonces, conocer todo su temperamento, ser de buen carácter, saber que somos diversos, que no somos iguales. Y así debemos tratar de buscar el bien común. Y ahí sí, allí es donde no se puede jugar al yo-yo. Cada quien yo, no. Cada quien tiene su yo-yo, pero hay que ponerlo en contacto con los demás. En concordancia con los demás. Para lograr el bien común. Y el Papa dice que debemos de veras sabernos encontrar con todos, aun con los que no creen. Y yo creo que por la buena se puede lograr todo. Y por la mala, pues bueno, puede haber guerras, pues sabe Dios qué, pero no se va a arreglar nada. No se arregla nada. Padre, 70 años como sacerdote, 95 de edad. Sí. Sigue dándonos consejos. Yo le iba a decir que qué le aconseja a las autoridades y a los actores políticos de este tiempo, pero ya nos dijo todo lo que hay que decirles. Pues ojalá haya... Oiga, A ver, dígame. ¿Qué les puedo decir a las autoridades? Que todos los días pido por los que tienen autoridad, toda la autoridad que sea, desde que tiene que hacer tortilla, una tortillería, hasta el que tiene la máxima autoridad. Y un ejemplo de eso lo tenemos en el Papa Francisco, que él nunca les dice, díganme una maldición. Siempre termina diciéndoles, recen por mí. Y yo también les digo a todos los que vean esta conversación, recen por mí y yo pido por todos para que el Señor nos haga dignos de su misericordia, que es la que nos debe mover a practicar el mundo actual. Seamos misericordiosos. Amén. Y quienes tengan alguna vocación, pues adelante. Acaban de escuchar las palabras de alguien que su vocación la llevó hasta las últimas consecuencias. 70 años, sigue vigente, sigue activo,
como sacerdote, dice que como cristiano nunca se puede dejar de serlo, se tiene que ser toda la vida, y por 95 años de edad, y se trabaja con el mismo entusiasmo de las épocas juveniles. Y bueno, aquí hay una gran lección, algo que yo me llevo muy, entre todas las enseñanzas que nos ha dado a veces Monseñor, que nos dice que la persona indicada para el lugar indicado, y una serie de consejos muy prácticos, pero eso de nada pedir, nada rehusar, pues las cosas llegan cuando tienen que llegar. A lo mejor si ha pedido y se empeña en pedir, pues le hubieran dado lo que pedía, pero no hubiera llegado donde llegó, y si hubiera rehusado, pues la misma situación. Le quiero agradecer esta amena charla, hay más cosas que platicar, pero bueno, tenemos que sujetarnos a veces a espacios, a una serie de situaciones. Le agradezco esta amena charla, Padre, en esta semana, que es la semana de reflexión, la semana mayor de la cristiandad, la que más significa para el mundo, y pues agradezco la colaboración de Pati Medina aquí desde la cámara, que está al pendiente de nosotros, que salgamos bien. Sí. Y Padre, ¿algún mensaje que quiera darnos de tantos que nos ha dado? No, oiga, le iba a decir a Pati que no se durmiera. No, estaba muy atenta, también le agradezco. Y ya saben que a todos les deseo una feliz Pascua de Resurrección. A la hora que tú digas.